Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. ¿Verdad? Siéntense en su casa. Muy bien. ¿Listo? Bueno, somos muy abrazones. La Pascua para nosotros los cristianos es la celebración más importante que trata la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aún más que la Navidad, para el cristianismo, la Pascua marca el inicio de todo lo que es la fe cristiana. Y como celebramos la resurrección de nuestro Señor, y por eso nos reunimos los días domingos, porque así se reunía la iglesia primitiva después de Cristo, se reunían el primer día de la semana a compartir el pan, a celebrar la mesa del Señor, como lo hicimos ahora hace unos minutos. También se reunían para compartir la palabra. Y como estamos celebrando hoy la Pascua, la resurrección de nuestro Señor, vemos en las Escrituras un montón de ejemplos de históricos sobre otras resurrecciones. Así que no marca nada más la resurrección de Jesús, sino que en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay muchos casos de resurrección. Puedo decirles que el primer caso que tenemos es cuando el profeta Elías ora por un muchacho, y este caso es llamado el hijo de la viuda de Sarepta. Así que el profeta Elías se acuesta sobre el muchacho 3 veces y el muchacho revive. Posteriormente, otro profeta llamado Eliseo, sucesor de Elías, ora también por otro muchacho que es el hijo de la tsunamita, hizo lo mismo y el muchacho revivió. También hay otro caso de resurrección que es muy interesante y quiero darle un contexto bíblico histórico rápido. Es que tanto el profeta Elías, que era uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, antes de ser arrebatado por Dios, porque él no vio la muerte, sino que vino como un carro de fuego, dice la historia bíblica, y se lo llevó. Entonces Elías le dice, antes de despedirse, a su siervo, como decir, su hijo espiritual que él estaba mentoreando, equipando para seguir la sucesión sacerdotal y profética, como profeta, le dice, ¿qué quieres tú antes de que me vaya? Y entonces Eliseo, el siervo de Elías, le dice, bueno, yo quiero el doble de lo que Dios te ha dado, yo quiero el doble de la unción. Y entonces Elías le dijo, pues la vas a tener. En ese momento Elías fue arrebatado y Eliseo quedó con esa doble unción. Ajá, ¿qué significa esto? En la historia bíblica nos refiere que el profeta Elías hizo 9 milagros. Y entonces si Elías hizo 9 milagros, Eliseo le pedía, yo quiero lo doble, deberían ser entonces 18 milagros. Pero resulta que Eliseo no hizo 18 milagros, hizo 17. Porque si Elías hizo 9 por 2, 18. Pero Eliseo, su sucesor, que pidió lo doble, hizo nada más 17 milagros. Pero resulta, cuenta la historia bíblica, que Eliseo, que pidió la doble porción, la doble unción que tenía su mentor Elías, él se muere, está su cuerpo allí, están sus huesos ahí, y resulta que arrojan el cadáver de un hombre, y cuando ese hombre toca el cuerpo del profeta Eliseo, resucita, y se cumple el número 18. Y esto me pareció interesante compartirlo con ustedes. Después vemos en el Nuevo Testamento que Jesús resucitó a la hija de Jairo, que era uno de los principales encargados, era el principal encargado de la sinagoga judía, una chica de 12 años, Jesús la resucitó. Después vemos otro caso del hijo de la viuda de Naín. Naín es un sector que Jesús se encontraba ahí, llevaban al muchacho muerto en el féretro y Jesús lo tocó y le habló y el muchacho resucitó. Después vemos el caso de Lázaro, todos conocemos la historia de Lázaro, cuya familia, las hermanas y tanto Lázaro eran muy amigos de nuestro Señor Jesucristo, y cuando Jesús llega a ver a Lázaro, Lázaro ya tiene 4 días muerto dentro de la tumba. Así que Jesús se acerca, está la multitud, Jesús ora al Padre y le dice, Padre, te pido que en este momento te glorifiques porque quiero darte a conocer. Y entonces Jesús le dice a la gente, muevan la piedra. Y estaba ese montón de gente allí. Puede imaginarse estar en el cementerio allí del sur y Jesús manda a mover la piedra de la tumba y Jesús dice, Lázaro, sal fuera. Y salió Lázaro caminando de la tumba porque había resucitado con sus vendajes, que era lo típico en ese entonces para una forma de preservar el cuerpo por un tiempo mucho más largo, a través de ungüentos, hierbas y cosas por el estilo.
Y menos mal que Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, porque si Jesús dice, sal fuera, se paran todos los muertos. Así que Jesús fue muy específico. Después vemos el caso del apóstol Pedro, que oró por la resurrección de una mujer llamada Tabita, que fue una seguidora de la fe cristiana. Y vemos también el caso del apóstol Pablo, que resucitó a través del Espíritu Santo, oró por un muchacho llamado Eutico, que había tenido un accidente, se cayó de un tercer piso, eso lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. El muchacho se mató, vino el apóstol Pablo, lo abrazó y el muchacho resucitó. Y por supuesto, la corona, la perla de la corona, que viene siendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, a través del Espíritu Santo, venció la muerte, resucitó, y por eso celebramos la Pascua. Y justamente hoy quiero hablarles de esto, de resurrección. Y hay 3 tipos de resurrección. La primera es la que estamos conversando y sabemos, la resurrección de Jesús que celebramos hoy. La segunda es nuestra propia resurrección. Quiere decir que nosotros, a pesar de que estamos en esta vida, estábamos muertos al pecado, estábamos muertos a nuestra anterior forma de vivir, y cuando conocimos a Jesús, es como que algo nuevo se despertó en nosotros, un nuevo ser, una nueva fe, una nueva convicción, y eso es una resurrección espiritual. Y la tercera resurrección, por supuesto, es la resurrección final de todos los muertos, o sea, de todas las personas que están en sus tumbas. Y quiero hablarles hoy, en esta tarde, un poco sobre este tema de la resurrección. Pero lo primero que quiero decirle antes de avanzar es que quiero darle 2 noticias, ¿ok? 2 noticias, una mala y una buena. Cuando nosotros nos dicen, tengo 2 noticias, una mala y una buena, comúnmente, ¿cuál a usted le gustaría que le diga? La mala, ¿verdad? Porque la buena es como le entra un fresquito, ¿no? Bueno, le voy a ir con la mala noticia. La mala noticia es que toda la humanidad va a morir. Y usted puede decir conmigo, toda la humanidad se va a morir, excepto aquellos, según el tiempo bíblico profético de la palabra de Dios, que está anunciado, el tiempo apocalíptico, cuando venga el retorno de Cristo, los que estén en la tierra vivos serán arrebatados por el Señor. Pero bueno, eso es harina de otro costal, así que no vamos a tocar ese tema hoy, pero esas son las únicas personas que no verán la muerte. Así que casos como el de Melquisedec, que no vio la muerte, el caso de Elías, que no vio la muerte, pero en los postreros tiempos, los tiempos apocalípticos, sí va a haber un montón de personas que creerán en el nombre del Señor y serán arrebatados, no verán la muerte. Mientras ese tiempo no venga, las personas, toda la humanidad se va a morir. La buena noticia es que todos también vamos a resucitar. Eso sí es una gran noticia. Y esa buena noticia es que cuando la gente se muere, no es que se quedó allí así, tú sabes, tantito quietito ahí, que más nadie, pero muévete, no. Es que el cuerpo se queda allí, pero la buena noticia es que Dios nos creó para vivir eternamente, así que damos un paso hacia la eternidad. Y de esto dice el escritor de Eclesiastés lo siguiente: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón del hombre, en el corazón humano. Y esto me encanta, o sea, Dios nos creó para vivir eternamente. Esta vida es un entrenamiento para la verdadera vida, pero dependiendo cómo lleve mi vida hoy aquí en la tierra, es que va a depender dónde voy a pasar la eternidad. Había leído una anécdota bien interesante de un ateo que le dijo al señor Isaac Newton. Le dijo: señor Newton, yo no creo que al morir haya nada. Usted conoce gente así, ¿no? No, cuando uno se muere, esto se acabó, todo se derrumbó. Lo que falta es cantar esa canción, ¿no? O sea, todo se terminó, todo se acabó, ya no hay más nada, todo se quedó allí. Bueno, este hombre escéptico le dice a Isaac Newton, que era un ferviente creyente en la fe, en el cristianismo, le dijo: no hay nada después de esta vida, así que nos morimos, no hay eternidad, se acabó la vida. Y Newton le contestó: bueno, yo sí creo en la eternidad, yo sí creo que mi Señor Jesucristo dijo que era la resurrección y la vida, y que el que esté muerto vivirá. Y quiero decirle además, señor amigo mío ateo, le dice Isaac Newton, si usted tiene razón y yo muero mañana, el día de mañana o el día de hoy, ¿sabe una cosa? Yo no perdería nada. Si usted dice que de verdad no hay vida después de la muerte y yo me muero hoy o me muero mañana, yo no perdí nada. Simplemente tú tenías razón. En cambio, si mi Señor Jesucristo tuvo la razón de que si hay vida después de la muerte, a usted le va a ir muy mal por no haber creído. Y me sorprendió esta respuesta porque es así.
Porque hay gente que dice, no, que yo cuando, una vez un amigo me dijo, no, yo no valgo nada, a mí cuando me muera me ponen una bolsa de basura y me ponen en 4 esquinas. Así me lo dijo literalmente. Entonces, bueno, ok, el cuerpo no le pasa nada, pero hay gente que dice que no hay más nada, o sea, todo se acabó, se acabó. Y déjenme decirle, los que creemos en Cristo, los que hemos decidido confiar en el Señor, tenemos una esperanza, tenemos una luz, tenemos una guía, y todo lo que hemos seguido esa luz y esa esperanza en Cristo, que es el Hijo de Dios, algún día veremos recompensada nuestra fe. De modo que en aquel día podremos decir, valió la pena haber confiado mi vida en el Hijo de Dios. Porque yo sí creo que hay vida después de la muerte. Yo sí creo que hay una vida mucho mejor después de esta. Y la gran pregunta que les quiero hacer en esta tarde: ¿qué ocurre después de la muerte? ¿Será que nos quedamos dormidos en un estado de inconsciencia o todo lo contrario? ¿Estaremos conscientes después que morimos? O te hago esta pregunta además: ¿qué le pasó a Jesús cuando murió en la cruz? Mientras pasó la noche del viernes, del sábado y el domingo, que resucitó. ¿Qué aconteció? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Dónde estaba Él? ¿Será que se quedó dormido allí cuando lo enterraron en la tumba y después despertó el día domingo? Bueno, de eso vamos a hablar un poco hoy. Y déjeme decirle lo primero: la Biblia nos enseña que sí existe un estado intermedio entre el momento de la muerte y el momento de la resurrección. Así que, ¿cómo está compuesta nuestra vida? Nosotros nacemos, morimos, así que está la primera etapa es nacimiento, muerte, y después viene la muerte, resurrección, y viene la tercera etapa, que es resurrección, eternidad, para siempre. Así que se lo voy a hacer simple: muerte, o mejor dicho, nacemos, muerte, resurrección. Pero antes que nada, déjenme explicarles algo para poder entender qué ocurre con nuestro ser. Lo primero que tenemos que entender es que Dios nos diseñó a cada uno de nosotros con espíritu, alma y cuerpo. ¿Puedes decirlo conmigo? Espíritu, alma y cuerpo. Sí, así estamos compuestos: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, nosotros somos un espíritu, tenemos un alma, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. Así Dios nos hizo a los seres humanos. Somos espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. Ese cuerpo es esta parte externa: el caparazón, la casa, como lo llama la Biblia, la habitación, el tabernáculo, el templo, la botella, la jarra. Yo soy el jarrón, por supuesto. Pero bueno, ustedes saben. Pero quiero ilustrarles esto mejor con 3 voluntarios caballeros. Si me pueden venir por acá rapidito. 3 caballeros que puedan pasar por acá. Mientras yo muevo la mesa, los estoy esperando. No vengan todos a la vez, todos los hombres que vienen rapidito. 1, 2, 3, listo. Muy bien, excelente. Vamos a ver. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ok, aquí está el espíritu, aquí está el alma, aquí está el cuerpo. Ok, listo. No, vente para acá. Tú eres espíritu, tú eres cuerpo, ¿no? Se dice cuerpo. Vamos a hacerlo mejor así. Tu espíritu, tu cuerpo, el alma se queda en el medio. El alma chiquitica. Una almita. Ok, el espíritu, alma y cuerpo. Ajá, pongan atención. Le voy a explicar esto. ¿Qué significa esto? Como le dije, el cuerpo es la parte externa de cada uno de nosotros. Donde nacemos, donde nos fuimos creciendo la barriga de mamá, nacemos, todo eso. Y el cuerpo, ocurre algo. Nosotros al nacer, crecemos, maduramos, nos multiplicamos, vamos envejeciendo y morimos. Y de nuestro inicio regresamos a ese inicio. ¿Por qué? Porque a medida que envejecemos y mientras más pasa el tiempo, más actitudes de niños va a tener el adulto. Por eso usted ve que los viejitos son impertinentes, son como un niño, hay que vestirlo, hay que bañarlo, hay que darle de comer, hay que llevarlos al médico, porque ese ciclo pasa así. Pero el cuerpo después muere, pasa por 5 etapas de descomposición, se descompone, etcétera, etcétera. Así que el cuerpo es nuestra manifestación externa, es esa botella, es esa bodega que está allí, ¿ok? De modo que Dios nos dotó de espíritu. El espíritu es lo que Dios, a través del espíritu, es que tenemos vida.
tanto la gente buena o mala, todos tienen un espíritu, todos tienen un alma, todos tienen un cuerpo. Y toda la gente buena o mala tiene un espíritu, porque a través del espíritu se ocurren dos cosas. Número uno, es donde tenemos vida, podemos respirar. Es lo que le da vida al alma y al cuerpo. Pero también en el espíritu ocurre algo, que este es el único fenómeno que podemos entender. Dios lo hizo como una especie de bodega donde tú te puedes conectar con Dios. Cuando tú oras a Dios, conectas tu espíritu humano con el espíritu de Dios. Cuando tú lees la palabra, cuando tú cantas, cuando tú ves que cuando tú estás adorando a Dios, cantándole a Dios, leyendo su palabra, tú sientes algo especial, es porque el espíritu está siendo conectado con Dios. Esa es la conexión, por eso el espíritu es para eso, para que nosotros tengamos vida y es el único lugar donde me puedo conectar con Dios. ¿Ok? Así que para eso existe el espíritu. Y el espíritu de los buenos y de los malos, cuando se muere la persona, vuelve a Dios, como lo dice el libro de Eclesiastés. Porque es como un lugar, un depósito que Dios colocó allí para Él poder albergar en nuestras vidas. El alma, esta pobre alma, pequeña alma, es el lugar de mis sentimientos, de mi voluntad, de mi sensibilidad, de mi intelecto. O sea, el alma es la que se encarga de decir, hago lo bueno o hago lo malo. El alma es la que se va para arriba a la eternidad o es la que se va para abajo a la condenación. Cuando la persona se muere, el espíritu de los buenos y los malos se va con Dios, porque es como un depósito, ¡ra! Porque ahí está la vida. Dios, la vida vuelve a Dios. Pero quien le va a dar cuentas a Dios es el alma. Ya sabemos, el cuerpo en este caso se descompuso. Perfecto. Ok, entonces vámonos al estado original, Adán. Tómense la mano, por favor, los tres. Esta era la relación de Adán. Adán tenía una unidad donde el espíritu estaba de primero en su vida, porque el alma quería las cosas de Dios y el cuerpo estaba sujeto a esto. El cuerpo era puro, no era pecaminoso. Y estábamos conectados así, este lado Dios. Imagínense, esta parte es Dios. Y este era el hombre, este trino que hay aquí, o este trío que había aquí de por decir espíritu, alma y cuerpo, eran uno, conectados con el espíritu de Dios. Y Dios tenía una comunión increíble a través del espíritu de Adán, ¿ok? A través de esa comunión, y eso gobernaba Adán y a Eva. De modo que cuando Dios formó a Adán, le sopló aliento de vida. Y cuando le sopló aliento de vida es cuando Adán despertó. Por eso es que él recibe la vida. ¿Ok? Al recibir a Adán la vida, despierta, comienza a vivir. Y yo comentaba algo en los servicios anteriores y quiero platicarlo también con ustedes, que dentro de la teología judía, como lo dijo uno de los famosos rabinos de la antigüedad judíos, llamado Maimónides, él explica algo que me parece muy interesante, que él dice que según la traducción original del Génesis, de la creación, cuando Dios formó todos los seres vivos, en especial los animales, ¿ok? Las aves, los animales del campo, cuando Dios formó todo quedó formado perfectamente, pero no tenían vida, eran maniquíes. Imagínense los maniquíes de las tiendas que están ahí exhibiéndose. Bueno, cuando Dios formó todo, eran maniquíes. Ojo, esta es una posición judía, me parece interesante, estoy haciendo el comentario. Y cuando dice Maimónides que cuando Dios sopló aliento de vida, porque Adán era un maniquí, todavía Eva no estaba formada, como Adán era un maniquí y le sopló aliento de vida, vino la vida en Adán. Y él fue el primero de la creación que Dios le dotó vida. Y después Dios le dice a Adán que tiene un trabajito bien interesante. Ahora Adán ¿cuál es el trabajo que le dio Dios a Adán? Ponerle los nombres ¿a quién? A los animales. Muy bien. Así que cuando vino Adán, que tenía esa conexión increíble con Dios y como tenía el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida en él también podía dar vida, porque Dios dijo que somos a su imagen y semejanza, y por eso Él me ha dado a mí poder creativo, ¿ok? Poder de crear y poder reproductivo, ¿ok? Así que ese es el poder que Dios nos ha dado a su imagen y semejanza.
Entonces cuando Adán se acercaba en aquel animal espectacular de 4 patas, con una cabellera grande, y decía, te llamarás caballo. Y cuando Adán le colocaba el nombre, le decía caballo, su aliento, el de Adán, entraba en el ser, en el hocico del caballo, y recobraba vida, y el caballo relinchaba. Y cuando Adán vio aquel animal hermoso, dijo, este animal va a ser el amigo del hombre, va a ser el mejor amigo del hombre, y le dijo, y te llamarás perro, y wow, y el animal cobraba vida. Y de repente Adán vio aquel animal con unas greñas así, con unas garras, con unos dientes, y le dice, te llamarás suegra. No, ese no lo hizo. No está nuestra suegra aquí, ¿verdad? Tranquilo. La tuya sí. Que es mi esposa. Bueno, sí. Bueno, y bueno, le quiero comentar esto porque me pareció interesante, ¿no? Y así era la relación de Dios con Adán. Y así después hizo a Eva del cuerpo de Adán, y ya vino en la vida en Eva a través de Adán. Pero ¿qué ocurre? Dios le dijo a ellos, no toquen del árbol del bien y del mal, porque si no morirán. Adán no tenía malicia, ni Eva tenía malicia. Dios le dio libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Libertad de decisión. Dios nunca hizo robots en su creación. Dios siempre los dotó con libertad para escoger. Lamentablemente, desobedecieron a Dios. ¿Ok? Cuando Dios le dijo no lo hagan, la serpiente los engaña, y resulta que Eva toma primero el fruto, come su esposo Adán. Entonces ahorita hay una ruptura en aquella relación que les di al principio, de Dios conectado con el espíritu de Adán y Eva. Ahora hay una ruptura. Por favor, vente por acá. El alma quietita siempre ahí. Y ahora tú te me agachas, ustedes dos se toman de la mano. Así. ¿Ven? El espíritu se desligó de Dios. El espíritu quedó desconectado, quedó vacío de Dios. Inclusive el hombre, aquí está. ¿Por qué? Porque el alma de Adán y Eva dijeron, comamos del fruto. Entonces, por eso los apetitos de la carne comienzan a dominar aquí, comienzan a dominar la vida de la persona. Este es el estatus físico-espiritual de una persona que no tiene temor de Dios. Su carne está en primer lugar, mi egoísmo, mis cosas, mis placeres de la vida, porque el alma, como el alma no tiene la capacidad de conectarse en lo espiritual debido a que el espíritu está desligado de Dios, para el alma hacer lo malo es bueno. A mí no me importa ser egoísta, a mí no me importa maltratar, a mí no me importa dañar a otro, a mí no me importa engañar, hacer trampa, a mí no me importa nada. Eso es lo que hace un alma contaminada, desligada de Dios. Este es el estatus físico-espiritual de una persona que no tiene temor de Dios. El espíritu está separado de Dios, porque la carne está dominando debido a que el alma quiere esas cosas. ¿Qué acontece cuando... Y esto fue por causa del pecado, porque a causa del pecado, así está la raza humana. Resulta que cuando viene Jesús, viene a restaurar ese Adán caído por un nuevo Adán. Y ese nuevo Adán o segundo Adán es Jesucristo. Él quiere que se volviera a restablecer la conexión espiritual nuevamente con Dios. Y esto aconteció hace 2000 años. Y cuando viene usted, y cuando viene la palabra de Dios, y cuando vino Jesús, y cuando está el Espíritu Santo, le dice al ser humano natural, le dice, oye, Cristo quiere transformar tu vida. Cristo quiere hacer cosas grandes en tu vida. Cristo murió en la cruz por ti. Cristo quiere ordenar lo que está desordenado. Recuérdense que el alma es la que decide para escoger. Y el espíritu, jálalo ahí. Dile, jálalo así, búscalo, busca. Entonces el espíritu dice, eso es lo que necesitamos un encuentro con Dios. Ahora jálalo tú, Luis. No, yo no quiero eso, no quiero nada con Dios. Olvídalo, eso de iglesia, eso es muy chimbo. Entonces hay una lucha entre el alma. La carne te dice que no quiere las cosas de Dios y el espíritu le dice que sí quiere las cosas de Dios.
Entonces hay una lucha adentro que nos dice, ora, y el Espíritu dice, pero chico, ponte a leer la Biblia, pero ven a la iglesia, y la carne, tú estás loco, ¿qué te pasa? Vámonos a rumbear por ahí. Entonces el alma está confundida, porque tiene el espíritu seco. Y con todo el espíritu clama y gime, llénate de Dios. Pero el alma decide, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, y quiero mi vida transformada. Nuevamente el espíritu, el alma, el cuerpo por acá, y usted bajito. Y esta es la vida de una persona que ha sido transformada por Dios. Vuelve a conectarse a través de Cristo, la relación con Dios, donde el espíritu está en primer lugar, vuelve a estar lleno de Dios, porque el alma quiere las cosas de Dios, y la carne debe estar doblegada. Pero eso es una lucha constante, porque el espíritu, jálenlo otra vez al alma. La carne siempre, no, pero es una lucha. Si le pasa al pastor, le pasa a usted también. ¿Verdad? Gracias, muchachos. Un aplauso para estos excelentes voluntarios. Gracias. Y eso es lo que acontece en nuestras vidas. Mi alma quiere hacer las cosas de Dios, mi carne me dice que no. Pero ya ahí depende de cómo nosotros nos estamos llenando. Ahora, hay algo que quiero platicar con ustedes, y es esto, lo que dice Romanos 5:12. Aquí el apóstol Pablo nos explica en síntesis lo siguiente, y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Adán y Eva decidieron comer del fruto prohibido, ocurrió dos cosas. Comenzaron a saber de lo bueno y de lo malo, que es el árbol del bien y del mal. Con todo y eso, la gente sabe, esto está mal, que es lo que se llama la conciencia reactiva. Entonces, la persona dice, hay una reacción consciente cuando las cosas están mal, y hay una conciencia cuando las cosas están bien. Y hay una conciencia que se llama la conciencia cauterizada, pero eso es algo más extremo. Es esas personas que, ustedes saben que cauterizar, antiguamente no existían esto de procesos de heridas en la batalla, se agarraba algo muy caliente cuando había una gran herida y se quemaba, ¿cierto? Las heridas se podían curar con un hierro, con algo contundente, se aplicaba el calor sobre la cortada, sobre la gran herida, para sellarla. ¿Y qué pasa? Mataba los nervios. Entonces la persona tocaba la herida y no sentía nada. Entonces la conciencia cauterizada son aquellas personas que hacen lo malo, pero saben que lo que es malo no es malo. Es como dice el profeta Isaías, ay, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Eso es tener la conciencia cauterizada. Ese tipo de personas que matar no les importa. No tienen valor de la vida, no tienen valor de la ética, no tienen valor de la moral. Ese es el extremo cuando la conciencia está cauterizada. Así que cuando ellos prueban del árbol del bien y del mal, ¿qué ocurre? Bueno, tienen ahora una conciencia de lo bueno y lo malo y prueban una fruta o un fruto que tenía, como dicen algunos teólogos, un virus retro. Un virus retro que entró en la genética de Adán y Eva y los llevó ahora a enfermarse, a envejecer y por lo tanto a morir. Y de allí genéticamente pasaba toda la raza humana, y por eso Romanos 5:12 nos dice eso. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y usted puede ver personas que tienen su espíritu y quieren las cosas de Dios, pero pueden buscar cosas como la brujería, pueden buscar cosas como la nueva era, pueden buscar cosas como las drogas, porque está comprobado científicamente que cuando las personas se drogan, perciben cosas que sus 5 sentidos no perciben. Y por eso cuando la gente se droga es más fácil percibir un mundo espiritual oscuro, porque se conectan con lo oscuro, con lo que está alrededor de nuestra atmósfera, que visiblemente no palpamos. Porque tiene un espíritu seco, pero como metió agentes extraños en su espíritu, sea cosas demoníacas o estupefacientes, va a haber cosas muy malas. Y por eso el espíritu está dominado por estos entes negativos espirituales o esta parte demoníaca.
Y por eso el espíritu del ser humano tiene que estar lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para poder tener una verdadera libertad. Retomo el tema. Después de la muerte, ¿dormimos o estamos conscientes? Ya que entendemos la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. Después de la muerte, ¿dormimos o estamos conscientes? ¿Qué cree usted? Déjeme decirle lo siguiente. Cuando la persona se muere, no queda en un estado de inconsciencia. No queda en un estado de me quedé dormido. No. Cuando la persona se muere, inmediatamente queda consciente de lo que está ocurriendo en el otro lado. Nosotros tenemos vida en esta tierra porque vivimos en lo que se llama el tiempo cronos. El tiempo cronos es el tiempo de mi reloj, del almanaque, del calendario, del despertador. Ese es el tiempo de nosotros. Pero el tiempo cronos de nosotros tiene un final. Tiene un día de nacimiento donde celebramos nuestro cumpleaños y tiene un día de fallecimiento. Pero cuando la persona se muere pasa al tiempo eterno, donde no hay medición de tiempo. No se sabe si es de día, de noche, de tarde, de mañana, pero se está consciente, está en otro lado donde ves, sientes, hablas, tienes sentimientos, emociones después de muerto. Imagínense. La persona al morirse sigue con vida. Sigue con vida. Y vamos a dar un ejemplo de esto, porque como esto es una plática por el tiempo, le voy a dar algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Resulta que en el libro Apocalipsis nos refiere una mortandad de personas que amaron a Dios. Está en el capítulo 6, versículo 9. Y estas almas, como lo dice el versículo 9, están allí en el templo, están allí, como decir, debajo de la cruz de nuestro Señor. Y estas almas clamaban a gran voz, porque habla de alma, o sea que está en ese estado eterno. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra, por aquellos que los mataron? Aquí le están clamando a Dios: Dios mío, ¿hasta cuándo no viene tu venganza a vindicarnos con tu justicia divina sobre aquellos que nos asesinaron? Eso es algo que está por ocurrir, pero que ya está mostrado en el Apocalipsis. Ya está mostrado ahí en la Escritura. Es impresionante. Entonces, estas almas están clamando, y el apóstol Juan, en esta revelación profética del libro Apocalipsis, está viendo esto, está viendo las almas hablando, conversando con Dios. Le están diciendo: hey, vindícanos, Señor. Vindícanos con tu justicia. Y cuando yo veo esta parte, me estremeció, porque yo digo lo siguiente: lo mismo nos ocurre a nosotros aquí en la tierra, ¿sí o no? ¿Hasta cuándo, Dios mío, estos secuestros? ¿Hasta cuándo, Dios mío, estos asesinatos? ¿Hasta cuándo, Dios mío, esta impunidad? ¿Sí o no? Hey, si usted esto no le mueve el piso, usted es bien indiferente. Esto mueve nuestro piso. Y así como hay una indignación: Dios mío, ¿hasta cuándo lo hacemos en la tierra? Pasa lo mismo cuando estamos en la eternidad, cuando hay personas que han sido víctimas inocentes de asesinato, cuando han sido personas víctimas de injusticias terribles, cuando estuvieron en la vida, ellos claman a gran voz: ¿hasta cuándo Dios hará justicia? ¿Y saben qué? De Dios nadie se burla, y de Dios siempre vendrá su justicia sobre aquellos que han hecho la maldad. Se lo garantizo. De modo que esto me llama a una reflexión, porque muchas veces nosotros los cristianos creemos que a través de las obras, como cree el judaísmo equivocadamente, que tú eres salvo por obras. Ayer estaba viendo o observando por YouTube dos comentaristas, dos rabinos, y ellos hablaban sobre que la única forma en que tú puedas estar ante el Eterno es a través de las buenas obras. O sea, yo puedo ser una persona filantrópicamente muy caritativa, muy generosa, pero llevar una vida inmoral, y con todo me gano la eternidad. Y aquí Jesús dijo lo contrario. Aquí Jesús puso el estándar más alto. Aquí la fe cristiana no es por obras. Aquí la fe cristiana es por frutos.
Porque hay mucha gente que inclusive piensa que a través, mira, es que yo he hecho cosas buenas en esta tierra, mira cuánta gente yo ayudé, mira cuántos milagros Dios me usó para hacer. De hecho, hay gente que cree que los milagros que hacen los demás son buenos y son gente buena. Los brujos hacen milagros. La gente en la India hacen cosas portentosas. Usted ve gente caminando sobre fuego y no le pasa nada. ¿Qué ocurre? Y usted dirá, wow. De hecho, déjeme decirle esto. Hay 3 tipos de milagros. Hay unos milagros hechos para engañar a la gente, que es a través de asuntos demoníacos, que es la situación esa donde el espíritu humano está lleno de posesión demoníaca y hacen cosas portentosas, pero son perecederas, pasan. Y hay gente que se maravilla, usted ve que los brujos hacen milagros, usted, wow, pero eso no es en el nombre de Dios. Después eso cae por sí solo. Están los milagros autogenerados, donde tu pensamiento humano, porque eso sí existe, como los métodos de yoga o los métodos de neutralizar tu mente, todo lo puedo, estoy sano, sí, puedes autosanarte, pero después vienen recaídas terribles e irreparables. Está comprobado. Y lo tercero, están los milagros hechos por el poder de Dios, sí, donde la persona ha sido totalmente sana y más nunca tuvo secuelas ni recaídas de eso. Son las 3 clasificaciones de los milagros. Hay milagros para engañar, hay milagros que el mismo hombre puede creer y puede generarlos, y hay milagros que vienen de parte de Dios, que jamás vuelven las personas a recaer. Entonces, hay personas que están pendientes del milagro, pero los milagros no producen fidelidad. Es más, ¿cuántos milagros no hizo Jesús? Y después la gente decía, wow, qué maravilla. Y después al rato decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Cuánta gente seguía a Jesús por los milagros? ¿Cuántos no seguían a Jesús por la comida? Y vieron la multiplicación de los panes. Lo dije bien, ¿verdad? De los peces. Y vieron eso y después, ¿qué era? Lo dejaron. Los milagros no producen fidelidad. 10 leprosos se acercaron a Jesús y Jesús sanó a los 10 y solamente uno, lo dice la historia en el Evangelio, se devolvió para darle las gracias. Miren, nosotros, los que muramos en la fe cristiana, también seremos juzgados. No para juicio, porque ya estamos en la eternidad, estamos de la presencia de Dios, pero Dios nos va a sacar. Mire, ¿por qué no hiciste esto? ¿Porque tú no le fuiste fiel a tu esposa? ¿Porque tú no le fuiste fiel a tu esposo? ¿Por qué te la pasabas peleando? ¿Por qué usted vivieron una vida de amargado? ¿Por qué usted se la pasaban con criticadera y con chismeadera y con puros conflictos? ¿Cuál es el fruto? ¿Por qué te la pasabas en conflicto con tus hermanos? ¿Por qué te la pasabas en problemas metido siempre en deudas y hacías trampas y hacías cosas y con todo después venías a la iglesia? ¿Por qué tú nunca hablaste de mí, esas personas que tanto yo quería que hablaras de mí? Mira. Hey, les voy a decir algo. En una ocasión Jesús le dijo esto a sus discípulos. En Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! O sea que esto no es un asunto de milagro. Ahora, la única pregunta que nos van a hacer cuando lleguemos al cielo es, Nelson, cuando estuviste en la tierra, ¿en cuánto te pareciste a mi hijo Jesús? ¿Cuánto te pareciste a Jesús? Y déjeme decirle, parecerse a Jesús no es una tarea fácil, pero tampoco es una tarea imposible. Parecerse a Jesús no fue lo que me pasó ayer en Plan Suárez, ahí en la Trinidad. Parecerse a Jesús es que cuando voy al supermercado y veo el montón de gente, cuando yo veo mucha gente, yo entro como en pánico y yo le digo a mi esposa, wow, y mi esposa se va adelante como canuto y me dejo atrás. Y entonces, bueno, yo voy a agarrar mi carrito. Cuando voy a agarrar mi carrito, viene un hombre y se colea y comienza a jalar el carro. Y yo, este sinvergüenza, mira, se colió y esperando aquí. Y vino otro y se colió y empezó a jalar. Y yo le dije, bien hecho, que no lo pueda sacar. Y el Espíritu Santo me decía, ve y ayúdalo. No, porque se colió.
Entonces fui y le dije, Señor, yo lo ayudo. Y fui y saqué el carro y el Señor, ni las gracias, se fue el carro y también le tuve que dar al otro. Y después cuando me tocó a mí, me tocó 2 carros bien peludos para sacarlo. Y cuando lo saqué por fin todo molesto, porque yo quería reaccionar mal. Yo quería decirle, ese es mi derecho, estoy primero que usted. Eso es lo que quería mi carne. Pero me aguanté, porque me tengo que parecer a Jesús. Y para rematar, cuando vengo con mi carro, mi esposa, ¿y dónde estabas tú? Sin comentario, le dije. A eso es lo que yo lucho todos los días. Por eso el apóstol Pablo escribe en los Romanos y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Cristo es mi primogénito, está por encima de mí. Y a Él es que tengo que seguir. Igual cuando los niños tienen hermanos mayores, sigan los hermanos mayores. Hermano mayor es mi héroe. Bueno, aquí nuestro héroe es Jesús. A Él es que yo tengo que aprender todos los días a seguir. Cuán manso y humilde de corazón soy. Estando el alma fuera del cuerpo, ya dijimos, puede sentir, puede ver, puede hablar, puede tener esa conexión extraordinariamente espiritual con el Dios verdadero, con el Padre, con la presencia de Dios. Está ahí. Cuando estaba el ladrón en la cruz, se arrepintió y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y Jesús vio el corazón arrepentido genuinamente de este hombre y le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y cuando está diciendo es que de cierto hoy mismo estaríamos en la misma fiesta, estaremos juntos allá con mi Padre. Le prometió la vida eterna. Usted conoce gente, amigos suyos, sobre todo nosotros los hombres conocemos, tenemos amigos, no, eso tú, que iglesita, que evangélico, que cristiano, que no sé qué cosa. Yo rumbeo, yo me la paso por aquí. ¿Será cuando yo me vaya a morir que le digo a Dios, bueno, Dios mío, perdóname? ¿Qué sabes tú si te da tiempo a arrepentirte? ¿Qué sabes tú? ¡Pum! Un golpe al corazón. ¡Pum! Un choque. ¡Pum! Una explosión. ¿Qué sé yo? La vida sea milésima de segundo. Y dice Apocalipsis 6:11 que estas almas que reclamaban que Dios las vindicara en la justicia divina, Dios para consolarlos, dice, mientras para consolarlos, dice, les dieron vestiduras blancas. ¿Por qué pongo este texto? Porque cuando el alma, al morir la persona, sale del cuerpo, no tiene forma, es etéreo, no tiene color, no tiene peso, aunque por ahí hablan de los 8 gramos o 18 gramos. No tiene un olor, no tiene nada, es etéreo. Quizá la comparación terrenalmente es la única que puedo usar, es como una especie de fantasma. Salió del cuerpo. Y estas almas van, los que murieron en Cristo, ante la presencia de Dios y se presentan ante Dios. Pero estas almas están delante de Dios, o cuando la gente muere, como una especie de seres totalmente desnudos, están allí, pero están en un estado de paz eterna, indudablemente, un estado de amor, de algo increíblemente espectacular. Están en un estado de inimaginable, de gozo total ante la presencia de Dios, pero no tienen un cuerpo. Por eso es que nosotros hablamos de la resurrección. Porque cuando Jesús muere en la cruz, su espíritu va a Dios inmediatamente, que es la vida. De hecho, Jesús estando en la cruz, como Él nunca pecó, acuérdense que Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María, nace Jesús,
Nunca pecó, nunca vino por una relación de intimidad sexual, no porque la intimidad sexual sea pecado, dentro del matrimonio por supuesto, no es que es pecado, pero entre un hombre y una mujer forman el pecado a través del óvulo, el espermatozoide y el óvulo, ahí se forma la genética del pecado, pácata, heredamos el pecado y morimos. Como Jesús nació a través del Espíritu Santo en María, y él nunca pecó, fue tentado en todo. Y los hombres que estamos aquí, imagínense las tentaciones que no tuvo Jesús. Dice, en todo, pero nunca pecó. Nunca cayó. Quizás le pasaban las mujeres por ahí. Y Jesús nunca pecó. Y como nunca pecó, la muerte no le pudo quitar la vida en la cruz. Pero como fueron 3 horas de agonía en la cruz, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Padre, te entrego mi espíritu. Él mismo dio la vida. Jesús, Padre, nuestro Señor Jesucristo dice, Padre, papá, te entrego mi vida. La doy ya. No quiero seguir viviendo, es demasiada agonía. Creo que hice lo que tenía que hacer hasta ahora. Doy mi espíritu. Es más, si Jesús no dice esas palabras, pasan 2000 años, Él está en la cruz todavía. Porque Él fue perfecto en todo, puro en todo, no podía pecar, la muerte no lo podía quitar la vida. Así que Él entregó el espíritu, entrego mi espíritu, consumado es. El espíritu va al Padre, el alma va a la presencia de Dios, los ángeles, wow, Jesús, lo hiciste, lo lograste. Pasó la noche del viernes, la noche del sábado y el día domingo, el alma de Jesús entra en su cuerpo en la tumba. Y el cuerpo entra en un proceso de como una reestructuración. Tiene las marcas, las heridas, para mostrarse ante sus discípulos. Y viene Tomás y le decía, si no toco sus llagas, no creeré. Se le aparece Jesús y le dice, ¿por qué me has tocado, has creído? Y dijo Jesús, ¿sabes qué? Tomás, más bienaventurados los que no vieron, pero creyeron, y somos nosotros. Nosotros entramos dentro de esas bienaventuranzas, que no lo hemos visto físicamente, pero hemos creído. Y es aquí de que consta la resurrección. Las personas se mueren y cuando venga Cristo a hacer juicios sobre la tierra, que son los tiempos finales, los tiempos apocalípticos, las personas que murieron antes de la venida de Cristo, que estén en la presencia de nuestro Padre Celestial, resulta que el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo. Así que esas almas que no tienen forma, que son etéreas, recibirán un cuerpo nuevo. Se acabaron las cremas, se acabaron los tintes, se acabaron todas las cirugías plásticas, se acabó todo eso. ¿No le parece maravilloso? Mira, pura mujeres. Amén. ¡Qué bueno! No más vejez, no más enfermedad, no más deterioro físico, no más artritis, no más reumatoide, qué sé yo, y hemorroides y todas esas cosas. Eso es lo que hace la fe en Cristo. Eso es la resurrección. Y esa gente porque imagínense uno salir desnudo a trabajar, perro, qué horrible. ¿Ah? Qué patético. Entonces uno no se siente mal. Igual esos seres delante de Dios necesitamos un cuerpo para adorarte, Señor, con nuestras manos, con nuestras piernas, Señor. Esa es la resurrección de los muertos. Eso es lo que consiste la vida. Morimos, sale nuestra alma del cuerpo y nuestro espíritu, estamos en la presencia de Dios, estamos en un momento de adoración, viendo, observando todo lo que acontece. El cuerpo se deteriora, no importa lo que pasa al cuerpo, porque lo creemos, no importa, créemelo, la cremación es acelerar el proceso del estado de descomposición, punto, eso es la cremación, porque hay unos cristianos que dicen, no, que eso es, tú sabes, eso está mal, que eso es primitivo, que eso lo hacían los griegos, lo hacían los romanos, no importa. Mira, igual si los cristianos que fueron quemados en la hoguera, por favor. La gente que murió en un naufragio y se los comieron los peces, los tiburones, qué sé yo. La gente que se los tragó la tierra en un terremoto, qué sé yo.
El cuerpo físico se descompone, el alma va a Dios y en la resurrección recibiremos un cuerpo nuevo. ¿Y qué ocurre en aquellas personas que mueren sin Cristo? ¿Qué pasa? De igual manera, van a estar conscientes, pero en una circunstancia y un lugar totalmente diferente. En un lugar terrible. Un lugar donde Jesús dice que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Sí, que es el infierno. No hay estados intermedios. No existe un estado después de la muerte para purificar mi alma, como lo dijo el Papa Ratzinger, el anterior a este, un gran teólogo alemán, respetado por la teología protestante inclusive. Ratzinger dijo: no existe el limbus infantum donde los niños se mueren y se van a un lugar solitario oscuro. Dijo, eso es falso de toda falsedad. Pueden buscarlo si quieren los escritos del Vaticano o busquen los comentarios de Ratzinger sobre el limbus infantum. Y Ratzinger también descartó el purgatorio. Dijo, no tiene ninguna evidencia bíblica. El purgatorio es repetir las culturas mitológicas de los asirios, de los griegos y los romanos. En esta vida es donde tú decides pasar la eternidad. No con mis buenas obras. Las obras es un fruto de la fe. Está bien que hagamos buenas obras, pero las obras es un fruto de mi fe en Dios. Es un resultado. El fruto es lo más importante, es cómo estoy llevando mi vida con los demás. Así que el estado de los que mueren sin Cristo estarán conscientes también. Y aquí Jesús reúne a la gente y les cuenta una historia. No es una anécdota, no es una ilustración, no es una parábola, es una historia donde nuestro Señor le está revelando un acontecimiento espiritual, como hemos llegado. En conclusión, la mayoría de los teólogos, tanto católicos como protestantes. Y es la historia del rico y Lázaro. Y usted la conoce muy bien. Y le voy a leer algunos textos y dice en Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo, que era Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a la presencia de Abraham. El seno de Abraham es el paraíso, es lo mismo para nosotros. El seno de Abraham es el lugar donde Dios habita, es el lugar de los santos, es el lugar de la gente justa que murieron en la fe en Dios. Y murió también el rico y fue sepultado. Y dice el verso 23, y en el Hades, que es el infierno, conocido también Hades en las culturas romanas y griegas, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y dice el verso 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Si alguna vez usted leyó la Divina Comedia de Dante Alighieri, se la recomiendo. Es una literatura como una denuncia política y socioeconómica de los tiempos en Italia. Creo que siglo VIII, siglo IX, si mal no me equivoco. Algo un poquito después, inicio de la Edad Media. Y él hace una alusión de cómo es el infierno. Y yo creo que es una de las literaturas que más impactó mi juventud sobre lo que es el infierno. Y déjeme decirle para terminar, no tienes que esperar una aparición de un ángel, no tienes que esperar un gran milagro para poder creer. Para poder creer en esto, en la eternidad.
Mira, la fe no viene por los milagros. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no lees y no crees lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, aunque se te aparezca 1, 2 o 3 ángeles, no vas a creer. Porque a mí me dice la Escritura que mi fe viene por el oír la palabra de Dios. Este hombre rico que estaba en perdición le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que crean. Y Abraham le dice: ¿acaso no tienen a los profetas? Es más, ni aún que vean al resucitado, refiriéndose a Jesucristo, creerán. Porque este camino, mis amigos, se sigue por fe. No por estatus social entre amigos, no porque tengo mi socio, mi familiar o mi tío, mi papá, mi abuela viene acá. No. Este camino se sigue personalmente. Lo demás está bien. Si viene tu familia, hoy buenísimo. Tu socio, excelente, me encanta, fabuloso. Pero no. Nuestra decisión es personal. Nuestra decisión es tú con el Señor. Y yo quiero hacerte esta pregunta: ¿cuántos de verdad que estamos aquí nos gustaría conectarnos así con Dios? Que nuestro espíritu esté siempre conectado con Dios. Que cuando pueda abrir mis ojos diga: gracias Dios por este nuevo día. Gracias Dios, qué lindo día me has dado. Gracias Dios por la lluvia esta madrugada. Oye, gracias Señor porque, wow, qué lindo país nos has dado. Gracias Dios porque yo sé que estamos pasando circunstancias difíciles, pero yo sé que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que esto es pasajero y que cosas mejores vendrán. ¿Cuánto nos paramos con esa actitud? Amén. Y eso es estar conectado con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos da paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que hace cuando estamos conectados con la fuente. Y cuando estamos desconectados de la fuente es lo que nos produce enojo, rabia, frustración, desesperación, ansiedad, angustia, taquicardia, depresión. Quiero arrojarlo todo, me quiero ir de aquí. X. Revisemos cómo está nuestra conexión con el Señor. Pero te recuerdo esto: tú y yo tenemos un futuro y tenemos una esperanza. Creer en lo que Jesús dijo. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Por eso cada domingo celebramos la resurrección. Que hay una vida después de esta vida, de que hay una esperanza y hay un camino que continuará en adelante. Y puedes cerrar tus ojitos allí donde estás. Y si hay alguna persona que nos visita por primera vez, o mira, de verdad, tú has venido a la iglesia pero tienes esa inquietud: sí, yo quiero conectarme con el Señor, yo quiero tener una relación creciente con Jesús. Tú puedes decir conmigo esta oración: Señor Jesús, te pido perdón por mis fallas y mis pecados. Te pido que me perdones. Yo hoy entendí que hay vida después de esta. Y entendí lo que hiciste por nosotros en la cruz. Y en especial por mí. Quiero recibirte en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu como mi Señor y Salvador. Y quiero tener la vida eterna. Y quiero dar frutos del Espíritu en mi vida. E invito al Espíritu Santo a que entre en mi corazón y en mi espíritu y comience a gobernarlo hoy. Y te pido, mi Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de tus mejores amigos. Amén. Dios, gracias por esta familia iglesia. Gracias, mi Dios, por esta celebración de Pascua. Gracias, Dios, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y como tú has dicho esa promesa, tú eres la resurrección. Y aún el que esté muerto vivirá. Gracias, Dios, porque esa es la promesa y la esperanza que nos apropiamos y que el enemigo nunca nos robe, Señor, esa esperanza. Señor, ayúdanos a ser personas de frutos, no solamente de boca ni de obras,
sino de acciones, Señor, concretas en nuestras familias y en nuestra sociedad. Bendigo a nuestra familia iglesia, bendice nuestra nación, bendice esta semana, Señor, y nos vamos gozosos, felices, contentos en tu protección divina, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.